En esta exposición, que es en parte continuidad de la anterior exposición sobre la situación del campo político en Bolivia, vamos a tratar desde la misma perspectiva, desde la perspectiva compleja, el análisis de coyuntura, que desde nuestro punto de vista es el análisis crítico en los espesores de la coyuntura. Y sobre todo, de manera muy específica, el análisis crítico de la política en los espesores de la coyuntura. Cuando decimos desde la perspectiva compleja, lo decimos por lo que hemos expuesto anteriormente, porque se consideran distintos planos de intensidad articulados de manera integrada y dinámica, y en constante movimiento, y eso significa en constante composición, descomposición y recomposición de los mismos planos de intensidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta no solamente lo que podemos describir como hechos, sino también es indispensable que interpretemos estos hechos, pero además interpretemos otras interpretaciones sobre estos hechos. Sobre todo esto para explicar los comportamientos, porque los comportamientos tienen que explicarse, los comportamientos políticos tienen que explicarse, los comportamientos sociales tienen que explicarse, los comportamientos de clases sociales, de estratos sociales, de colectivos, los comportamientos regionales y locales tienen que explicarse. ¿Y cómo vamos a explicar? No se pueden explicar solamente desde una manera descriptiva, empírica o pretendidamente empírica, que muestra hechos, sucesión de hechos, y supone una cierta causalidad lineal, como si todo concurriera solamente en el terreno de las prácticas. En realidad, en las sociedades humanas no concurre todo en las prácticas, sino hay una relación, una correspondencia, un acompasamiento entre prácticas y discursos, y, si ustedes quieren, sus contextos ideológicos y culturales, pero también en términos de práctica sus contextos institucionales. Y por lo tanto hay que tener en cuenta precisamente distintos planos de intensidad para tener una idea más clara de los desenlaces. Y por lo tanto, en este caso, de las conductas y los comportamientos políticos. Entonces, esa es la ventaja de una perspectiva compleja, que no se deja atrapar en una linealidad, en una unidimensionalidad, ni tampoco se deja atrapar en un solo plano, en una bidimensionalidad, como si toda la perspectiva, toda la profundidad estuviera aplastada en un plano, y tampoco considera solamente 3 dimensiones, porque digamos, no se circunscribe el acontecimiento en 3 dimensiones. Por lo menos hay una 4ª dimensión que tiene que ver con el tiempo, y por lo tanto este tejido espacio-temporal, el movimiento en el tejido espacio-temporal, lo hace más complejo, y por lo tanto requiere varias miradas, tomar en cuenta varios hilos que van tejiendo no solamente la composición de la trama, sino los desenlaces mismos. En ese sentido, volvemos al asunto, volvemos al análisis de la coyuntura, para decirlo en términos muy resumidos, pero retomando precisamente esta perspectiva de la complejidad, y al retomar esta perspectiva de la complejidad nos interesa auscultar las otras percepciones que se acercan la coyuntura, pero también las otras sensaciones que experimentan, sufren, padecen y gozan, digamos, las circunstancias, los eventos, los sucesos, en el contexto del acontecimiento, que es entendido como la multiplicidad de procesos articulados, integrados de una manera dinámica. Muy bien, entonces
¿desde dónde partimos? Primero habría que preguntarse por qué nos movemos en el círculo vicioso del poder, por qué el círculo vicioso del poder adquiere características muy circunscritas, muy mezquinas, muy elementales y limitadas, como si no hubieran márgenes de maniobra en los comportamientos políticos de los partidos políticos, tanto de la llamada eufemísticamente izquierda y la señalada eufemísticamente también derecha. En términos más concretos, en las posiciones, discursos, balbuceos y seminarrativas del neopopulismo, como también en los balbuceos y seminarrativas de los sectores neoliberales. Es decir, lo que llama la atención aquí son sus percepciones, y son percepciones cuyos alcances, cuyas miradas son demasiado cortas, demasiado miopes. Es como si no pudieran ver más allá de sus propias burbujas. Inclusive como si sus propias burbujas no fueran cristalinas, sino fueran espejos, y terminan viéndose a sí mismos y viendo sus propios fantasmas, sus propios prejuicios. O sea, no ven. Entonces lo que llama la atención aquí es la ceguera política, tantos de unos como de otros. Entonces eso les impide tener una mirada más amplia, no solamente objetiva, sino más amplia de lo que ocurre. Y por lo tanto se restringen a sí mismos un campo de maniobra. Es decir, ya no tienen márgenes de maniobra y por lo tanto terminan, digamos, dando vueltas sobre sí mismos. De tal manera que me gustaría usar ahora la imagen del escorpión que se clava el aguijón a sí mismo. Entonces se suicidan políticamente los unos y los otros. Entonces eso es lo que llama la atención. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estas percepciones tan limitadas? Daremos algunos ejemplos muy rápidos. Por razones de exposición no podemos ser exhaustivos. Empecemos con, digamos, el neopopulismo. Es decir, ¿qué tipo de percepciones son las más evidentes y visibles? Empecemos por, digamos, una especie de presunción indigenista. Es decir, los gobiernos neopopulistas de los 14 años y el gobierno neopopulista reforzado que volvió después de las elecciones nacionales repite un presupuesto insostenible de que es un gobierno indígena. Y eso le hace suponer a su vez que al tener una perspectiva indígena, tiene la verdad porque es la víctima. Y al ser la víctima, tiene derecho a demandar justicia, pero también tiene derecho a dominar, es decir, revertir la violencia cristalizada en sus huesos. Digamos, lo que estamos diciendo es tremendamente ajustado, sí, es cierto, pero lo que queremos es apresurar la exposición, sobre todo a partir de ciertos perfiles, ciertos esquemas que están inherentes y que son inherentes a las conductas y los comportamientos políticos. Entonces, esto asombra por el tipo de núcleo altamente, no solamente presumido y presuncioso, sino encaracolado en sí mismo, que hemos llamado en varias exposiciones el chantaje emocional, que también hemos llamado el chantaje epidérmico. Es decir, aquí todo esto, si ustedes quieren, ya volviendo a una calificación de lo que estamos diciendo, tiene que ver con la tesis de la economía política del chantaje. Una economía política del chantaje que se mueve por medio de coerciones, cohechos,
presiones, violencias, chantajes, en general múltiples y proliferantes, es decir, como regateando o imponiendo, depende de la fuerza de intensidad de la imposición, ¿no? Entonces, a través de este procedimiento, de este núcleo presupuesto, se pretende precisamente justificar tanto la permanencia en el poder como los hechos que son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales, que tienen que ver, por ejemplo, con el no respeto de los derechos múltiples consagrados en la Constitución, entre ellos los derechos indígenas. El más conocido caso es el caso del Tibnis, el conflicto del Tibnis, pero no es el único caso, sino se ha extendido al oriente y se sigue extendiendo en la medida que se siguen haciendo concesiones territoriales de áreas fiscales y en otros casos de áreas protegidas, de parques nacionales y áreas protegidas. Se siguen haciendo concesiones a colonizadores y se termina ampliando la frontera agrícola de una manera muy violenta mediante el chaqueo y la quema de bosques. En el último gobierno de Evo Morales se ha llegado al extremo de arrasar con 5 millones de hectáreas de la Chiquitanía y de la Amazonía. Entonces, fíjense que estamos precisamente en una presuposición, en una especie de recurrencia psicológica, de pretensión psicológica, de victimización psicológica, que termina legitimando, obviamente ideológicamente, no en términos de legitimación, conductas inapropiadas, ecocidas y antiindígenas. Entonces, lo que llama la atención es eso, y hay un juego, digamos, entre discurso y práctica, donde el discurso juega el papel de justificación, ¿no?, de lo que se hace. Y lo que se hace, digamos, tiene obviamente su propia connotación fáctica y práctica ineludible, que se llama violencia estatal, ¿no?, y que se llama violencia estatal, que además es inconstitucional desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución, pero en la medida que se impone este discurso intenta dar lugar en el imaginario a esta práctica inconstitucional, a esta violencia estatal, dar lugar como si se diera en términos de reivindicación propia de las víctimas. Es decir, ese es el juego perverso del discurso, que no es exactamente, digamos, el juego ideológico, porque la ideología sabemos que es no solamente la máquina fabulosa de la fetichización, sino que la ideología legitima las relaciones de poder. Pero aquí, en este caso, no se trata solamente de ideología, sino de una forma más concreta, específica, de justificar, de darle la vuelta, de invertir el sentido de prácticas que son en sí mismas violencia de Estado. Y son inconstitucionales desde el punto de vista de la interpretación jurídico-política de la Constitución. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos dicho? Con lo que llamaremos desde el punto de vista de los conceptos de Peter Sloterdijk, ¿qué tiene que ver con lo que podemos llamar burbujas? Esta percepción de burbujas. Es decir, se crean burbujas, se crean ciertas microatmósferas, y dentro de esas microatmósferas se ven en el espejo, no se ven más allá de las paredes de la burbuja. Es decir, hay una especie de encaracolamiento, como hemos utilizado este término un poco bárbaro. Es decir, inclusive estas burbujas son paredes que son espejos, donde se miran a sí mismos, donde creen que el mundo son ellos mismos. Es decir, son el mito que se construyen de ellos mismos. Es decir, el político, la casta política, el caudillo, es decir, los entornos del caudillo se miran a sí mismos.
Y al mirarse a sí mismos, creen que ese mirarse a sí mismos, ver sus prejuicios, sus fantasmas y sus deseos, es como mirar el mundo. Ahora, ¿hasta qué punto creen en eso? Es otra cosa. Lo que pasa que funciona así esta relación perversa entre discurso y práctica política. Ahora, ¿hasta qué punto lo crean? Bueno, no sabemos. Suponemos, hay una alternativa de que tanto repetir lo mismo, terminan creyendo. La otra es que no todos creen, en el fondo, pero, digamos, optan por una especie de pragmatismo o de campaña publicitaria, que viene desde hace tiempo, que viene desde la entreguerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, en esos fenómenos que se van a dar como bolchevismo, la propaganda bolchevique, pero también tiene sus analogías la propaganda bolchevique con la propaganda nacional socialista. Entonces hay un esfuerzo por, digamos, utilizar la propaganda y la publicidad. Hay un esfuerzo de las campañas propagandistas y publicitarias partidarias de darle otro sentido al mundo de los hechos y de los sucesos, darle el sentido que le da la ideología, pero también darle el sentido que le dan los propios entornos, porque aquí los operadores mayúsculos son los entornos políticos. Entonces es un fenómeno moderno. Y desde nuestro punto de vista es un fenómeno moderno que tiene mucho que ver con el deterioro de la política, pero también con la decadencia política. Bueno, no solamente esto ocurre, pues, con estos discursos, estas burbujas, estas microatmósferas que forman los entornos operativos palaciegos, sino también con los sectores neoliberales. Los sectores neoliberales también tienen burbujas, que si bien tienen otras características, también tienen, digamos, una característica que comparten, que es esta limitación de la mirada, esta miopía, pero que terminan también en ceguez y terminan también mirándose en el espejo, bien sus propios fantasmas. ¿Qué ve el neoliberalismo? Es decir, los entornos neoliberales, y no estamos hablando solamente de la época en que los neoliberales dominaron el escenario político, 1985 hasta el 2005. No solamente estamos hablando, sino de ahora las formas posteriores de oposición del neoliberalismo. ¿Qué es lo que ven? Es decir, ven como referente, digamos, su propio presupuesto de lo que es la economía reducida a la oferta y la demanda, y una oferta y la demanda que es un esquematismo muy simplón de lo que es el mercado y además suponer que ese mercado abstracto, esquemático, es el verdadero mercado, es el mercado real, cuando el mercado real no funciona así, sino funciona de otra manera, y a partir de ese presupuesto abstracto, que en realidad muy poco tiene que ver con sus propias vivencias, con sus propias prácticas, sus propias maneras de insertarse en la economía. Porque los neoliberales, digamos, por una parte están ligados a sectores de la burguesía, aunque puedan no ser burgueses, puedan ser los voceros de estas burguesías, pero estos neoliberales, al final, precisamente, al no vivir el mercado, al no tener esa experiencia del mercado, tienen un prejuicio, un presupuesto tremendamente discutible, tremendamente abstracto y limitado de lo que es el mercado, y a partir de eso quieren precisamente justificar derivaciones, conclusiones que no corresponden precisamente a este presupuesto del mercado libre o de la libre empresa, y mucho más aún los más avanzados, digamos, los que vienen de la Escuela de Chicago y antes del ordoliberalismo europeo y alemán, es decir, estos que consideran de que la competencia, digamos, es lo que rige la economía. Es decir, olvidando
sin resolver problemas que tienen que ver con lo que se ve, con lo que se observa, cómo la competencia y el libre mercado terminan en el monopolio, es decir, una contradicción. Sin resolver estos problemas teóricos, estos políticos que balbucean en realidad fragmentos del propio discurso neoliberal terminan queriendo justificar, digamos, el Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho tienen una visión también estrecha y limitada, es decir, mítica, si ustedes quieren. Es decir, como si el Estado de Derecho sea eso, digamos, una realidad y no una idea. Una realidad y no solamente una constitución que hay que, respetar, sino que el Estado de Derecho termina siendo, digamos, el sistema operativo de leyes que garantiza la democracia. Es decir, se olvidan que la democracia es institucional, se olvidan que la democracia es un conjunto de prácticas entre sociedad y Estado. Se olvidan que la democracia es un conjunto de prácticas de liberación social, no solamente de liberación política, que la democracia tiene que ver mucho con la realización de los derechos conquistados, que la democracia tiene que ver con las aperturas institucionales, que la democracia tiene que ver con las reivindicaciones históricas de los pueblos. Entonces se olvidan de que la democracia tiene, digamos, un espesor de realización que es histórica y política, para decirlo en términos más sencillos. Entonces creen que la democracia es el Estado de Derecho, es la caricatura que tienen en su cabeza del Estado de Derecho, porque tampoco lo han estudiado el Estado de Derecho, no han estudiado la genealogía del Estado de Derecho, no han estudiado la situación del Estado de Derecho hoy y en la historia reciente. Sencillamente suponen que es el Estado de Derecho, es decir, se vuelve una palabra repetida, que termina siendo vaciada de sus propios contenidos. Entonces, obviamente aquí se están moviendo ideológicamente, es decir, están envolviéndose a sí mismos, moviéndose en sus propios prejuicios, rumiando sus propios presupuestos, que son limitados, pero además en este caso son presupuestos, no salen de la premisa del Estado de Derecho, no van más allá, no van, por ejemplo, a responder una pregunta que tendría que ser importantísima en términos políticos: ¿cómo se materializa y se realiza el Estado de Derecho en términos políticos, en términos institucionales, en términos del funcionamiento de las dinámicas institucionales? No responden a esa pregunta, sencillamente es un discurso, pero ese discurso, digamos, encubre en realidad prácticas que son muy parecidas también a las de los neoliberales, prácticas muy parecidas en América Latina, quizás también en otros países, pero nos vamos a circunscribir a nuestras regiones, donde, digamos, el Estado es considerado un botín. Aunque sean neoliberales, no están lejos de las prácticas también prebendales y clientelares. Por más que el neopopulismo haya exacerbado de manera desmesurada estas prácticas de clientelismo, de tal manera que convierten en totalidad de la política. Aunque, digamos, no tenga ese alcance pragmático, clientelar, el neoliberalismo, de todas maneras sus prácticas se parecen en su concepción de lo que es el Estado y de lo que es llegar al gobierno. Es decir, tiene una concepción que no es muy coincidente con su presupuesto de Estado de Derecho. Es decir, gobernar es de alguna manera utilizar el poder en beneficio de determinados clanes y además, obviamente, en beneficio de algo que sencillamente es una renuncia, es el colmo de la dependencia, que los únicos que pueden resolver aquí el problema del crecimiento y el desarrollo es el capital extranjero. Y lo único que podemos hacer precisamente es mejorar el precio de las materias primas. Es decir, también tiene una concepción muy estrecha de lo que es el alcance de las políticas económicas, y obviamente tiene una política muy estrecha de lo que es el desarrollo, porque ellos sí circunscriben definitivamente el desarrollo económico al crecimiento económico. Es decir, ya está castrado el desarrollo económico. Los neopopulistas pretenden un desarrollo económico,
pero se circunscriben en la práctica a la misma práctica neoliberal del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, renuncian también al desarrollo, pero lo usan discursivamente como un objetivo, por ejemplo, el de la industrialización. Y como no lo logran, nos pretenden hacer creer que las plantas separadoras del gas ya son industrialización, cuando su propia palabra, su propia definición dice separación. Es decir, ahí entran en la demagogia, es decir, a pesar, digamos, de los objetivos, los distintos prejuicios, los distintos presupuestos de los que parten y las distintas pretensiones de las que parte el neoliberalismo y el neopopulismo, unos que pretenden ser los justicieros, ¿no ven? Y los otros que pretenden ser los institucionalistas. A pesar de estos presupuestos, en términos prácticos, en términos de dinámicas, hay muchos parecidos entre el neoliberalismo y el neopopulismo. Pero aquí, ¿dónde vamos? No vamos tanto al contenido, sino a las formas. Y en términos de formas, lo que llama la atención aquí son sus burbujas, que los cierran, los encajonan. Es decir, no les permiten, digamos, márgenes de maniobra, tienen acciones limitadas y por lo tanto terminan ahogándose en sí mismos. Es decir, también los neoliberales son como esos escorpiones que se clavan a sí mismos el aguijón, es decir, se suicidan. Hemos dicho en otros ensayos que lo que llama la atención de los políticos es que no aprenden. Cuando vuelven al gobierno después de derrotas y fracasos, hacen exactamente lo mismo de lo que hacían antes. Eso le ocurre a este gobierno neopopulista reforzado. Está haciendo lo mismo que lo que hacía antes, sin darse cuenta que lo que hacía lo ha llevado a su propia implosión y derrumbe. Los neoliberales en el gobierno de transición creyeron que podían hacer lo mismo que lo que hicieron, donde fueron dominantes en el periodo neoliberal, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera habido costo social, como si sus políticas no los hubieran precisamente llevado a la crisis política que deriva de una crisis social y por lo tanto un levantamiento popular los haya derribado del poder. Entonces se olvidan, hay una especie de olvido, una especie de amnesia en la casta política neoliberal y neopopulista. Y tiene que ver mucho con estas burbujas, estas microatmósferas políticas, donde se asfixian por su propio anhídrido carbónico estos señores de la casta política. Entonces, ahora sí podemos explicarnos un poco que las conductas, desde otra perspectiva, las conductas y comportamientos políticos, en la medida que este tipo de concepción limitada de microatmósferas pestilentes intervienen en la emergencia de las acciones, de los actos, de las prácticas. Obviamente las prácticas van a terminar siendo también limitadas o envolventes o circulares, como en el círculo vicioso del poder. Entonces, en parte, digamos, este tipo de concepción, esta autoencierro, termina explicando en parte estas conductas, estos comportamientos y por lo tanto la crisis política. Entonces no solamente hay una crisis política, hay una crisis ideológica. Y no solamente una crisis ideológica, porque sería mucho decir, sino crisis ideológica que se expresa en esta proliferación de las microatmósferas, de las micropercepciones, de estas percepciones miopes que reducen el mundo al localismo, a su localismo además, a un localismo de la casta política, que reducen la experiencia social a la experiencia familiar de las castas políticas, de un lado y de otro. Por ejemplo, eso también ocurre en las dirigencias sindicales, que obviamente como dirigentes sindicales no son exactamente eso, puesto que son dirigencias sindicales impuestas a dedo, que han roto con la democracia sindical. Pero llama la atención que estos microatmósferas, estas burbujas, terminan limitando también la percepción de las dirigencias sindicales que participan
y apoyan al neopopulismo, a las gestiones de gobierno neopopulistas anteriores y a las gestiones de gobierno del neopopulismo reforzado de ahora. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen no solamente repitiéndose el presupuesto de que son víctimas, es decir, la economía política del chantaje, el chantaje emocional, el chantaje epidérmico, ¿no? Para justificar precisamente comportamientos que tienen que ver con la usurpación de funciones, que tienen que ver con la apropiación, ¿no?, indebida de los bienes del Estado, que tienen que ver con esa visión más torpe de entender que el Estado es un botín, ¿no ve? Y además de entender que de lo que se trata es repartirse por cuotas las partes o los espacios de poder que ocupan. Entonces, esas prácticas terminan explicadas por este tipo de concepción limitada que nada tiene que ver con lo indígena, aunque lo llamen indígena, aunque digan que por ser indígenas, digamos, tienen el derecho de, aunque digan esto, eso no tiene nada que ver con lo indígena. Esto no tiene que ver con las cosmovisiones indígenas. Eso no tiene que ver con las culturas de resistencia indígena. Eso no tiene nada que ver con las luchas decolonizadoras. Esto sencillamente tiene que ver con un apetito de poder que comparten indígenas, mestizos y, si ustedes quieren, criollos. Es decir, comparten ¿qué? La astucia criolla. Es decir, esto tan colonial, porque esto se ha heredado de la colonia, como precisamente las primeras astucias criollas, que se inventan republiquetas en vez de construir la patria grande. Tanto en el caso de Tupac Amaru, que era una patria que venía del Pacífico hasta el Paititi, como en el caso de Bolívar, que concebió una gran Colombia, es decir, una patria grande que articule, digamos, el continente, el subcontinente sudamericano, por lo menos de habla española o castellana. Entonces, fíjense, en realidad todos actúan desde las herencias coloniales, desde los avatares de la colonialidad, desde estas cristalizaciones coloniales en los huesos. Todos están actuando de esa manera. Y todos van a pretender ungirse como tales, unos como víctimas, otros como profesionales de la institucionalidad, ¿no? Otros como revolucionarios, cuando en definitiva, por sus actos, por su imitación grotesca y su comedia repetida, son revolucionarios de pacotilla. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos precisamente un conjunto de campo comunicacional incomunicativo, porque precisamente estamos ante fragmentos de percepciones que no terminan de conectarse, que no terminan de interpretarse, de dialogar, que deambulan como autismos en sí mismos y a partir de sus autismos quieren interpretar el mundo y reducir al mundo a sus propios prejuicios. Y por lo tanto se explican que sus conductas terminan siendo pequeños círculos viciosos, pequeños aguijones de escorpión que se clavan a sí mismos en miserables suicidios. Entonces, se entiende, hay que entender esto en esta conjunción entre planos de intensidad, esta vez discursivos, ideológicos, y los planos de intensidad institucionales y los planos de intensidad de las prácticas políticas. Ahora, ¿qué pasa con las instituciones? Para introducir otro plano u otros pesos de intensidad. Es decir, tenemos instituciones que van a depender obviamente del presupuesto, instituciones que van a depender de una especie de herencia, pues, instituciones que dependen digamos, de sus propias estructuras, pero también de sus propias
burocracia, ¿ah? y, y de alguna manera las prácticas heredadas desde antes, que tienen que ver con el clientelismo, el prebendalismo, que tienen que ver con prácticas paralelas, con aquello que hemos llamado el lado oscuro del poder, aunque en este caso, digamos, estemos hablando de prácticas paralelas más pequeñas y lados oscuros del poder que están en los pasillos. Es decir, estamos ante una burocracia que, digamos, es cambiada cada que cambian los gobiernos de turno, no hay continuidad, no hay una profesionalización de la burocracia y por lo tanto es una burocracia inútil para servir a la prolongación, preservación del Estado, independientemente de si ese Estado es manejado por una u otra burocracia, por uno u otro gobierno, ¿no ve? Entonces, su burocracia tan provisional, cada vez más numerosa y cada vez más aleatoria y cada vez menos formada, termina sin servirles. Sencillamente sirve para gastar el presupuesto, para consumir un presupuesto, sin tener efectos productivos para el propio funcionamiento de gobierno, no solamente estatal. Entonces, son parásitos. Es decir, porque los únicos operativos en realidad y operadores son los de los entornos que están definiendo políticas. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos precisamente otra explicación de los alcances, el deterioro institucional, lo que hemos llamado la diseminación institucional. En esa diseminación institucional diferida, lo que tenemos precisamente que cada vez menos sirve la institución como institucionalidad, para lo que sirve una institución estatal. Es decir, es una institución inútil que solamente es una especie de edificación, de resguardo, de fortaleza, donde se asientan sedentarios personajes de la burocracia que gastan el presupuesto. Entonces el presupuesto es sencillamente otra parte del botín, del gasto. Entonces no solamente se habría formado una burguesía rentista, que es la que gobierna, la casta gobernante, sino lo que se está formando es además una especie de empleo rentista, de empleos rentistas, que gastan el presupuesto, pero lo gastan y lo consumen de manera inútil, sin tener efectos estatales. Ya no, ni siquiera estamos hablando de efectos económicos, los efectos positivos que debería tener una política económica y en ese sentido el funcionamiento que debería tener una burocracia o parte de la burocracia dedicada a las políticas económicas, a la garantía de las políticas económicas. No estamos hablando de los efectos positivos económicos. De eso tendríamos que renunciar definitivamente en este caos. Lo que sí podemos hablar que ni siquiera tiene efectos útiles para su propia reproducción política. Entonces esto es paradójico. O sea, reforzamos la imagen del escorpión que se clava el aguijón a sí mismo. Desde un inicio estos gobiernos se clavan el aguijón a sí mismos. Entonces estamos precisamente ante lo que podemos llamar no solamente la diseminación política, y en términos más culturales, políticos, la decadencia, sino que estamos ante un deterioro que lleva al suicidio, pero a un deterioro político, institucional, no solamente de los discursos, no solamente de las ideologías, sino también de las prácticas y de las instituciones. Estamos ante una especie de desmoronamiento paulatino, intermitente del Estado, de los gobiernos y de la política, llevándose este naufragio a los distintos estratos de la casta política. Esa es la imagen que tenemos de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de manera, digamos, más nombrable en esta percepción de la configuración política en Bolivia? Para empezar, desde lo más amplio, tenemos más de lo mismo, solo que lo mismo es cada vez más vacuo, más banal. Tenemos, digamos, un gobierno
neopopulista reforzado, muy débil, que está atravesado por sus propias pugnas de grupos de poder, de grupos de botín. Por un lado tenemos un entorno palaciego del caudillo caído en desgracia, que quiere volver a tomar las riendas de todo el asunto y no puede. Por otra parte tenemos un sector del MAS que ya se ha beneficiado con la victoria, que no ha sido lo suficientemente suspicaz o mínimamente lúcido para ver que las elecciones se han ganado por otras razones, porque hubo resistencias de distintos sectores, no solamente del MAS, al gobierno de transición, y que no van a minar tampoco que los resultados de las elecciones subnacionales es su verdadera magnitud, como MAS, paupérrima, 3 departamentos de 9. Entonces, no van a mirar eso, pero este sector no quiere entregarles tampoco a los del entorno palaciego el manejo del gobierno. Por otra parte, tenemos sectores que han sido excluidos del MAS, o sectores que se han excluido del MAS, o sectores sociales más grandes desencantados del MAS, como en el Alto, que precisamente como forma de sobrevivencia han optado por buscar opciones más propias a las primeras tradiciones de la movilización social o las primeras expectativas de la movilización social, que tienen que ver con los contenidos más populares, más sociales, más urbano-populares, más indígenas, de los sindicatos campesinos indígenas. Entonces, estamos precisamente ante una dispersión de lo que fue en un momento el bloque político neopopulista. Por otra parte, acompañando a esto, estamos con una diseminada, distribuida oposición conservadora, que obviamente se ha presentado a las elecciones nacionales completamente dividida, que ha gobernado en la transición de una manera calamitosa, pugnando por prolongar el lapso preelectoral, creyendo que con esto iba a ganar tiempo, cuando en realidad lo que hacía era cavar su propia tumba, en vez de llamar de manera inmediata a las elecciones. Es decir, se presenta dispersa y obviamente ocasiona parte de la explicación, o es parte de la explicación de lo que ocasiona, más bien, de su derrota electoral, después del semejante derrumbe del gobierno neopopulista anterior, de semejante implosión, que va a venir acompañada por una movilización social anticaudillo y anti-MAS, antineopopulista, que tendía hacia una insurrección. Entonces, ¿qué se llama? Tenemos, por otro lado, digamos, un perfil, o parte del perfil político, de la configuración política, o del campo político, donde los sectores conservadores se hallan a su vez distribuidos y repitiendo la misma crisis política, pero con otros discursos, con otros comportamientos, y con otras acusaciones distintas a las acusaciones neoliberales. Y las acusaciones neopopulistas. Y las acusaciones neopopulistas y neoliberales dejan mucho que desear porque son realmente repetitivas, mecánicas, inauditas, parecen, digamos, discos rayados. Es decir, ¿qué dicen los neopopulistas? Golpe. O sea, no tienen otra explicación ante hechos que no confirman, ni corroboran, ni verifican el golpe. Y los otros que dicen, no solamente dicen fraude, sino que lo que dicen que tenemos un gobierno que prolonga el fraude y que tenemos un gobierno
que repite la misma práctica no institucional y que los acusa precisamente de estas prácticas prebendables y clientelares y corruptas y de inconstitucionalidad, digamos, es de ese tipo de acusaciones que, si bien reflejan algo de lo que ocurre, en la medida que repiten, digamos, lo mismo, como si no hubiera cambiado absolutamente nada, en la medida que no logran construir una interpelación más aguda, más actual, más vinculada a una percepción de lo que está ocurriendo, entonces lo único que hacen es recurrir a su memoria. Es decir, como si la historia se repitiera de la misma manera. La historia no solamente efectiva, sino la historia específica, puntual, local, lugareña, como si se repitiera, digamos, a sí misma, como si no hubieran composiciones, recomposiciones, como si no hubieran transformaciones y desplazamientos, como si no hubieran cambios de circunstancias. Entonces, se repiten lo mismo, creen que están ante el mismo gobierno o las mismas gestiones del gobierno de Evo Morales Ayma, cuando no lo están ante un gobierno completamente distinto, debilitado, sin caudillo, aunque dicen que el caudillo está detrás, pero no es el mismo caudillo, es un caudillo que ha ido en desgracia, que ha perdido su carisma. Cuando un caudillo pierde su carisma, ya no es caudillo, pues. Ya no hay la política carismática, ya no hay posibilidades para una política carismática. Entonces, son incapaces de ver que ha cambiado, que lo que gobierna es otra cosa. ¿Qué es lo que gobierna? Es decir, es una composición altamente vulnerable de resabios del neopopulismo coaligados. Por una parte tenemos un presidente impuesto por el caudillo que fue su ministro de Economía, un ministro de Economía que de política económica lo único que ha aplicado es una práctica de cajero, beneficiado por los precios de materias altas, de precios altos de las materias primas, y ahora no tiene una política, no da pie con bola, no puede definir una estrategia, una política y una táctica económica, porque sencillamente no la tienen. Y por otra parte tenemos un vicepresidente que, si bien en términos del mito del proceso de cambio y sobre todo de ciertos sectores de movimientos sociales con expectativa, era la carta de recambio, es un señor que por quinta vez ha decidido ser un segundón, ha renunciado, se ha dejado atrapar por las redes de la mediocridad de estos sectores del neopopulismo dominante. Se ha dejado envolver por las presiones mismas de lo que fue el entorno palaciego del caudillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente la prolongación del desmoronamiento anterior. Si bien se había desmoronado, hubo una implosión del gobierno y del régimen neopopulista, lo que tenemos ahora son fragmentos, son ruinas. Es la continuidad de ese neopopulismo, pero en ruinas. Entonces ese es el campo configurante. Y en ese campo configurante no hay perspectivas políticas, salvo lo que de alguna manera aparece como resistencias, desplazamientos en el alto hacia personajes que sí se han opuesto, se han plantado desde el Congreso contra el gobierno de transición, apoyados por movilizaciones en el Alto y en otros lugares del país, en el altiplano, contra el gobierno de transición. Es decir, hay desplazamientos, hay resistencias, hay actualización de vías de resistencia contra las gestiones de gobierno del caudillo, que tuvo una política de la coca excedentaria, de favorecimiento de la coca excedentaria contra los yungas. Entonces hay un fortalecimiento, hay una retoma de las resistencias yungueñas. Entonces, salvo, digamos, estas nuevas
estas nuevas regiones, estos nuevos espacios de resistencia que pueden anunciar la posibilidad de una articulación social y política que, basándose en una autocrítica, basándose en una evaluación crítica, busquen, digamos, ya no la reconducción del proceso que está muerto, ya no la reorientación del proceso que ya no se puede dar porque se podía dar en el contexto de las elecciones nacionales, sino buscar, digamos, la posibilidad de empezar a dibujar otros horizontes políticos que retomen las utopías sociales comunitarias, indígenas y mestizas. Bueno, entonces ese es el panorama. Nosotros aquí terminaríamos esta exposición en espera de continuar nuestro análisis.